Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo discutiendo cada uno de esos temas jurídicos, aclarando esas dudas que muy gentilmente nos has enviado semana a semana acá a nuestro espacio. El día de hoy me complace mucho presentar a este invitado que estoy segura será de muchísimo provecho para todos ustedes y que va a aclarar alguna de esas dudas que nos han enviado. Se trata del doctor José Gregorio Macías, director de la Fundación de Estudios Jurídicos Eligios Macías Mujica y un gran amigo de la casa, uno de los colegas de los que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el derecho civil respeto más y que me complace decirle de nuevo bienvenido porque la forma en la cual les va a explicar estoy completamente segura que les va a satisfacer a cada uno de ustedes. Bienvenido, José. Gracias, ¿cómo estás? Gracias por tu nueva invitación, Cristina. Fíjense que el día de hoy vamos a conversar sobre el arrendamiento comercial. Y hay unas cosas que son súper interesantes en esta materia, José, y me encanta que hayas venido y que hayas dicho sí, porque hay personas que confunden el arrendamiento inmobiliario con el arrendamiento comercial y creo que es necesario desde el principio distinguir esta figura de la otra para que sepamos más o menos hacia dónde vamos y sobre todo por aquellos casos en donde puede iniciar la cosa como un arrendamiento inmobiliario y luego se transforma la vivienda en una serie de locales y la cuestión cambia. Oriéntanos, por favor. Fíjate algo, el tema de la regulación arrendaticia necesita evaluar en retrospectiva una fenomenología jurídica que ha tenido muchísima incidencia. En el tema de regulación de vivienda ha habido, por supuesto, avances y tropiezos, ¿no? en este proceso. Sin embargo, ha adquirido el tema arrendaticio en materia de vivienda un perfil propio y autónomo que descarta por completo cualquier otra dinámica distinta a la utilización de un inmueble para habitación o vivienda. ¿Qué ocurre aquí? Que en el año 99 se dicta una ley de arrendamiento inmobiliario que pretendía abarcar, es decir, cubrir todas las necesidades que el sector arrendaticio tuviese en materia de regulación jurídica. Fue una ley muy eficiente, fue una ley que implementó en Venezuela la noción de prórroga legal, que establece algunos beneficios, además que tiene muchísima lógica, porque digamos que el inquilino en determinado momento debe entregar el inmueble por vencimiento del contrato y recibe quizá tardíamente la notificación de que no se le va a renovar, de que no va a tener una prórroga, ¿no? Porque la prórroga puede ser legal o convencional, ¿no? La prórroga convencional de acuerdo entre las partes. Esta ley adopta la prórroga legal y fue un punto interesantísimo porque le flexibilizó un poco al inquilino solvente, al inquilino que está cumpliendo con sus obligaciones, le flexibilizó el tema de su eventual mudanza, porque no es lo mismo que una persona termine el contrato con la expectativa de que se lo va a renovar o no, y tiene que hacer un gasto en establecerse en otro lugar y poder mantener la actividad que él desarrollaba. La ley de arrendamiento inmobiliario pretendió regular todo este tipo de situaciones. Luego fue necesario establecer tienda aparte para vivienda. Totalmente. Y pues el gran fenómeno de la dolarización o del crecimiento del comercio tuvo un peso fortísimo en que se estaban alquilando, existiendo el régimen de control cambiario, locales comerciales en divisas. En ese momento, y estoy hablando antes del 2017, porque la ley de arrendamiento inmobiliario comercial es del año 2014, se dicta la ley en plena vigencia del control cambiario y se prohíbe que se pudieran establecer cánones en divisas. Sin embargo, había una fuerte presión monetaria de que esta situación iba en determinado momento a imponerse, pero no en ese momento. Se dicta esa ley de arrendamiento comercial que pretende salvaguardar al comerciante que está desarrollando su actividad, cualquier actividad que tenga que ver con el comercio, en un local arrendado para evitar que se le colocara encima el peso fortísimo de pagos de canon en divisa. En ese momento, esa ley va a regular este tema, estableciendo además una prohibición de
fijar cánones en divisa. Entonces la cosa como que medio se enredó para algunos, ¿no? Porque si ciertamente decían, este modelo de negocios lo quiero desarrollar y darme la garantía de poder obtener una rentabilidad, ¿cómo es que tengo una figura jurídica que de pronto me lo da, pero al mismo tiempo me lo quita, ¿no? Así es. Tuvo en su primer momento una visión de protección al comercio. Luego, un punto que dejé en el aire, que la ley de arrendamiento inmobiliario que siguió rigiendo no abarcó ya locales comerciales, porque la ley de arrendamiento inmobiliario comercial la desaplicó solo para locales comerciales. Pero, por ejemplo, consultorios, oficinas, depósitos no de uso comercial siguieron siendo regulados por esa ley. Paradójicamente, la ley de arrendamiento comercial es la que ha tenido mayor protagonismo. De hecho, cumple 10 años de vigencia este año. Enfrenta un primer, digamos, elemento de transformación. Todos recordamos que la Asamblea Nacional Constituyente, que no dictó la Constitución, pero dictó algunas normas regulatorias, entre ellas la derogatoria general del régimen cambiario. Cuando esta ley hace esta derogatoria absoluta, el Banco Central de Venezuela comienza a poner atención a la regulación del intercambio, pago o recepción de transacciones en divisas. Recordemos que antes era absolutamente impensable que un banco venezolano abriera a una persona natural una cuenta en divisas. Totalmente. Era penado, además, la posesión de divisas por encima de las autorizadas por los organismos de control cambiario. Pues en el 2017 esto desaparece. Se deroga la normativa, la aplicación penal, se deroga inclusive el temario civil y mercantil y deja abierta la posibilidad de transacciones en divisas, con algunos matices que el mismo Banco Central de Venezuela estableció en el artículo 128 de la ley que lo regula y en el famoso convenio cambiario número 1 del Banco Central de Venezuela. Tenemos entonces dos instrumentos jurídicos que tienden a pretender regular todo lo que tiene que ver con ese derecho que usted tiene como propietario de un inmueble o como propietario de un local comercial de alquilarlo. Y tenemos dos instrumentos que evidentemente entonces vienen a darnos todas las formas, todos esos mecanismos mediante los cuales nos vamos a regir. Justamente hablaremos al regreso acerca de cuáles bienes se pueden considerar bienes que sean objeto de arrendamiento inmobiliario y cuáles pueden ser considerados de arrendamiento comercial, porque es que a veces está justamente esa figura de que en la misma vivienda, en la parte de abajo hay unos locales y entonces cómo va todo eso allí para cada uno de ustedes y sobre todo para que vayamos entendiendo de qué va esto acá en Derecho a tu Alcance. No te vayas, ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre el arrendamiento comercial. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de nuestras transacciones? Esa capacidad que tengo de disponer de mi propiedad, pero lo debo hacer mediante la figura de un arrendamiento inmobiliario o existe otro instrumento jurídico que lo controle. El día de hoy me acompaña el doctor José Gregorio Macías, especialista en esta materia y quien evidentemente está acá para recordarte que el derecho está a tu alcance y responder esas preguntas. Dejamos en el aire un supuesto y es la figura o la posibilidad de que yo arriendo un inmueble, que es una casa constituida por habitaciones y locales comerciales en la parte de abajo. ¿Qué se aplica allí desde el punto de vista jurídico en cuanto al contrato? ¿Por dónde me rijo? Fíjate algo, el arrendamiento como figura civil permite, digamos, la regulación parcial de las actividades que se desarrollan en un mismo inmueble. Es decir, si eso existe realmente, que existe por supuesto, si existe una situación en la que tengo una vivienda con locales comerciales, el alquiler de los locales comerciales tiene que ser distinto al contrato de alquiler de vivienda. ¿Deberían ser dos contratos? Deberían ser dos contratos. Ok. Por supuesto que va a generar un tema, algo de conflicto, porque si el mismo arrendador
que es lógico que así sea, es el arrendador de la vivienda y el arrendador del local comercial, pues pareciera que allí se genera como una especie de confusión en el tema de la actividad que se desarrolla. Pero ni la regulación comercial puede afectar los derechos que en el arrendamiento de vivienda existen, están establecidos, ni el tema del arrendamiento de vivienda puede afectar o modificar o condicionar el desarrollo del contrato cuando se trata de un local comercial. Exactamente. ¿Qué ocurre con alguna frecuencia? Que se realiza un contrato de arrendamiento de vivienda y una persona en determinado momento coloca allí es un local comercial. Ajá. Ese contrato se va a resolver de pleno derecho. Esa persona modificó el uso del inmueble y por lo tanto incurre en una de las causales de desalojo que prevé la ley de arrendamiento comercial, inclusive de vivienda. Y puede ocurrir también que una persona alquila un local comercial, le coloca allí el uso, por ejemplo, qué sé yo, venta de accesorios digitales, y allí se pone a vivir, ¿correcto? Imagínate. Es decir, pues desnaturaliza ese contrato y ese contrato, por supuesto, incurriría en una causal de desalojo, ¿verdad? Conversanos, por favor, acerca de esa disyuntiva entre la factibilidad de poder estimar en divisas el tema de los arrendamientos. Existen algunas notarías que permiten unos documentos bajo esta figura, hay otras que no. ¿Cuál es el criterio, sobre todo para aquellas personas que quieren llevar a cabo lo que yo denomino siempre una mala praxis, del documento privado? Claro. Fíjate que la primera observación que podría hacer allí en el cierre de tu pregunta es que precisamente la ley de arrendamiento comercial le concede al arrendatario el derecho de tener un contrato por escrito y autenticado, es decir, que al menos haya ido a la notaría. ¿Qué ocurre o qué situación se presenta? Que este inquilino, de buena fe, le dice al propietario, mira, yo necesito el contrato de arrendamiento autenticado, es decir, yo necesito que mi contrato sea por notaría. ¿Por qué? Porque necesito tramitar la patente de industria y comercio, porque necesito cumplir con algunos requisitos aquí. Lleva el contrato a la notaría. Fijan un canon de arrendamiento, por decir algo, $300 a la tasa BSB. Y en la notaría, eventualmente le dicen, mire, no puede fijar el canon de arrendamiento en divisas. Sí. Se tranca allí, por supuesto, el trámite. Modifican el contrato y lo hacen en bolívares para poder obtener la autenticación. Pero la realidad es que el contrato de arrendamiento es en divisas, porque el pago es en divisas, y si no paga en divisas, o por lo menos no paga el monto establecido en divisas, pues el propietario dice, mire, entrégueme el local porque usted no está cumpliendo con las condiciones. Usualmente, ante ese tipo de situaciones, hacen otro contrato, que es un contrato de carácter privado, y eso ocurre como en el matrimonio. Si se entienden bien no pasa nada, pero si empiezan a tener problemas, ¿cuál es el contrato que va a regir a la hora de que ellos vayan a juicio y se vayan a demandar o tengan que atender este tipo de situaciones? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué algunas oficinas aceptan el canon en divisas y por qué otras no? Y no voy a, digamos, a inclinar la balanza a ninguna de los dos criterios. Es que no existe un criterio lo suficientemente claro en este tema. Yo pienso, y esto es una opinión personal, que si tenemos una ley derogatoria del régimen cambiario y tenemos una apertura regulatoria también en el ente monetario de principal control e importancia nacional, que es el Banco Central de Venezuela, no solamente en la ley del Banco Central de Venezuela, sino también en los actos administrativos que ellos han emitido para regular este tipo de situaciones, como el convenio cambiario número 1, yo pienso que esa actividad está tácitamente autorizada. Total. ¿Cuál sería la limitante? La limitante sería que no existe, digamos, una reforma a esa ley que elimine la prohibición que establece la misma ley. Que es una prohibición que, en mi opinión, también está derogada por la ley constitucional que deroga el régimen cambiario. Y todo lo que es la exposición de motivos de esa ley habla precisamente del impulso que debe recibir el comercio a través del uso de las divisas. Yo decía en una conferencia en la que tú estuviste, nos acompañaste, que el tema del pago en divisas lo podemos ver con muchísima facilidad en cualquier semáforo de Venezuela. Porque si yo llego al semáforo y se me olvidó el cargador de mi celular y le pregunto a alguno de los muchachos, mira, ¿en cuánto vende usted ese cargador? Él me va a decir en $5. Totalmente. ¿Cierto? Él me va a decir 5, es más, no me va a decir 5 euros, ni 5 petros, él me va a decir $5. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué usted vende en dólares? No, si quiere me los paga en bolívares.
¿A qué tasa? ¿A qué tasa? Bueno, entonces, bueno, pongamos que es muy legalista y me dice, a la tasa BCB. ¿Le puedo pagar en bolívares en efectivo? Sí. ¿Le puedo pagar con un billete de $5? Sí. ¿Le puedo hacer un pago móvil? Sí. Esa es la realidad venezolana. Y eso es la realidad monetaria también en teoría, porque cuando fijo el canon de arrendamiento o fijo un precio con una referencia en divisas, estoy estableciendo una moneda que la legislación y la jurisprudencia denominan moneda de cuenta. Y se llama moneda de cuenta porque con esa moneda es que voy a sacar la cuenta para pagar eventualmente en bolívares. Y qué interesante que nos demos cuenta justamente del hecho de que las mismas leyes nos permiten utilizar mecanismos que sean conducentes a que la manifestación de nuestra voluntad sea respetada. Recordemos que al fin y al cabo todo contrato no es más que una manifestación de voluntades y que las leyes, que en este caso pueden regularlos, lo que hacen es como una especie de control, como un cinturoncito alrededor de esas voluntades como para que la cosa no se nos vaya de las manos. Pero el punto acá, y resulta súper interesante, José, que me gustaría que lo hablásemos, está cuando las personas desvirtúan la naturaleza de lo que se originó. Es decir, cuando comenzamos con una figura en donde se habló de un fin específico y luego se cambió, o cuando se estableció que se iba a entregar el dinero, por ejemplo, en dólares y luego la persona de pronto dice que ya no, que ahora lo quiere hacer en bolívares. ¿Qué ocurre allí en cuanto a eso? Quienes sintonizan el programa siempre me dicen, porque en un contrato la palabra es ley. Eso tiene sus límites también, ¿no? Porque evidentemente hay cosas que tienen que estar reguladas. ¿Qué podemos orientar a esta audiencia que está por allí escuchando y que de pronto teme acerca de esos cambios abruptos que hubo? Siempre en Venezuela, por lo menos en la Venezuela actual, la efectividad del pago, cuando se utiliza una moneda de cuenta o se establece el cumplimiento de obligaciones en divisas, va a generar dudas. Dudas que inclusive yo tengo. Por ejemplo, si la obligación, el Banco Central de Venezuela autoriza que si yo pacto el cumplimiento de una obligación estrictamente en divisas, no estoy utilizando moneda de cuenta, estoy utilizándola solamente como moneda de pago y que la única forma de liberarme del pago de esa obligación de cumplir es pagar en divisas. Ahora bien, sectores particulares como el tema del arrendamiento, pienso, deben permitir una flexibilidad. Es decir, puedo utilizar la moneda de cuenta y decir, establecimos el canon en $300, pero al momento del pago no podría restringir al inquilino a que el pago sea forzosamente en divisas. Es decir, que podría el inquilino pagar al equivalente de moneda de cuenta, calculado por supuesto a la tasa del Banco Central de Venezuela. A mí me parece que en ese contexto el pago es eficiente. Exacto. Claro, esto inclina un poco la balanza. ¿Por qué? Porque el diferencial de cálculo de la moneda de cuenta, si el propietario lo recibe en divisas, es algunos porcentajes distinto a que si lo recibiera en bolívares a la tasa BCB. Y esto, por supuesto, podría establecer una animadversión en el propietario al indicar, este inquilino siempre me está pagando en bolívares a la tasa BCB, cuando inicialmente pactamos fue que el canon de arrendamiento iba a ser en divisas. Más sin embargo, no puede reputarse eso como falta de cumplimiento de la obligación. Coincido contigo. Es importante que tengan en cuenta eso. No se vayan porque al regreso vamos a responder a unas preguntas que nos enviaron y que hemos convertido en un caso para que nuestro especialista los oriente al respecto. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy con el doctor José Gregorio Macías acerca del arrendamiento comercial. Entre las preguntas que ustedes nos mandaron, hicimos más o menos una especie de caso que armamos especialmente para nuestro invitado. Y esto va más o menos así. Se trata de una persona que alquiló un local comercial en un centro comercial. Y para el alquiler, propiamente dicho, le indicaron ciertas condiciones verbales que implicaban un horario,
la dotación de una planta y una serie de características que implicaban el uso cómodo del local. Sin embargo, no se suscribió el contrato por razones desconocidas para el arrendatario. En este sentido, según nos indican, constantemente la persona pedía su contrato escrito precisamente para tramitar la permisología y todo esto, y pasaron 10 meses durante los cuales no se suscribió el contrato. Llegado el mes 10, la persona ya, no en el mismo ánimo, comienza a exigir su contrato y se lo dan, pero cuando se lo dan, le dan unas condiciones diferentes a las verbales. En este sentido, evidentemente la persona comienza a insolventarse con el pago y a decir, esto no fue lo que se me dijo, aquí me están cambiando las condiciones y la estructura de la actividad comercial para la cual yo estoy aquí instalándome se me va a desvirtuar porque con estas condiciones nuevas que se me dan no puedo continuar. ¿Qué se hace en un caso como esto? ¿Qué se le puede recomendar a estas personas que evidentemente preguntan por su prórroga legal, preguntan por la factibilidad o no de demandar ante este cambio abrupto de circunstancias y sobre todo por esa dualidad que hubo acá de comenzar algo verbal, recibir pagos, materializar en todo evento entonces el contrato y luego hacer el cambio con estas circunstancias? Fíjate, la primera observación es que muchísimas personas piensan que no firmar un contrato es que el contrato no existe y no es así. Si no firmó el contrato, si no tiene un contrato por escrito, pero tiene la posesión del inmueble, está pagando un canon, se encuentra allí como inquilino, existe un contrato. Lo que pasa es que el contrato es verbal. Ese mal manejo realmente, por lo menos hasta un punto del relato que me hiciste, ese mal manejo perjudica mucho al arrendador. Porque ese contrato verbal en el que él está recibiendo cánones realmente nace como un contrato a tiempo indeterminado, que es lo que los arrendadores evitan y huyen del contrato a tiempo indeterminado. Ahora bien, el inquilino piensa eventualmente que si no se le cumplen todas las condiciones que inicialmente le fueron pactadas, él tiene derecho a no pagar el canon de arrendamiento. Y pudiera, con algunos bemoles, quizás ser cierto, pero casi siempre la suspensión de 2 pagos del canon de arrendamiento coloca en una posición de insolvencia al inquilino, sea que el contrato sea por escrito, sea verbal, sea a tiempo determinado o a tiempo indeterminado. Mi principal consejo como abogado para los inquilinos es, si van a pelear, pague su canon. Es decir, no se coloque en una posición de debilidad, de indefensión dentro de la relación, si la relación va a dar problemas, porque los problemas pueden solucionarse, pero la cesación de pago, que es la principal obligación del inquilino, no debería estar sobre la mesa a la hora de una negociación o de una reclamación, ¿cierto? Totalmente. Entonces, allí pasó eso. ¿Qué ocurre también? Existen condiciones que le ofrecieron al iniciar y en un centro comercial. Esto tiene unos matices que pudieran generar algunas posibilidades probatorias. La ley ordena de alguna manera que en los centros comerciales o en los sitios donde existe un condominio se cree un comité paritario de administración de condominio. Ese comité está integrado por arrendadores y arrendatarios. Ellos participan allí, eligen como una especie de junta directiva, establecen algunas reglamentaciones generales que son obligatorias para los contratos. Esta persona bien podría tratar de averiguar si eso existe. Si eso existe, allí probablemente va a conseguir cuáles son las condiciones generales que se aplican a los demás locales comerciales que tienden a ser homogéneas y que a él deberían aplicársele. Si hay una modificación demostrable, por supuesto, de las condiciones iniciales del contrato, el arrendador está modificando el planteamiento del negocio inicial y con ello está perjudicando al inquilino. Ahora bien, si él permanece pagando su canon y tiene un contrato a tiempo indeterminado, no tiene prórroga legal, pero tiene una pequeña ventaja, que es que no tiene un contrato a tiempo determinado, es decir, que no tiene una fecha de finalización del contrato y que mientras él cumpla con sus obligaciones, difícilmente van a poder desalojarlo. Ahora, justamente una de las cosas que me llamaba la atención de esta pregunta era el hecho de que mutó la naturaleza de verbal a escrito. Ciertamente, en algún punto esta persona dijo, bueno, ya basta de que vayan tantos meses sin tener el contrato e incluso hasta de buena fe le exigió
al arrendador que le firmase su contrato, con lo cual el otro se quitó el problema de ya no tenerlo a tiempo indeterminado. Claro, solucionó. Justamente, le solucionó el problema al otro. Esta duda va hacia la licitud de llevar a cabo esto. ¿Puede un contrato nacer verbalmente y luego transformarse a un contrato escrito? Sí, es perfectamente válido. Solo que, pongamos que el contrato que le presentaron por escrito es un contrato de 1 año y que tiene su punto de partida el momento de la firma, ¿no? Y habían 9 meses, 11 meses previos. Sí. Esos meses previos tienen que sumarse a los efectos de calcular la prórroga legal del local comercial. Porque si vencido el contrato le solicitan la devolución del inmueble, tiene derecho a prórroga legal. La prórroga legal funciona así. Si el contrato es de 1 año, tiene una prórroga legal de 6 meses. Si es de 1 año a 5 años, tiene una prórroga legal de 2 años. Más de 1 año a 5 años. Si es de más de 5 años a 10 años, la prórroga legal es de 3 años. Siendo 3 años el tiempo máximo, el tiempo de prórroga máximo legal. de prórroga legal, a partir de los 10 años. Ahora bien, ¿cuándo se pierde el derecho a la prórroga legal? En el estado de insolvencia, es decir, si el inquilino modificó el uso, deterioró el inmueble, cambió, por supuesto, el esquema de zonificación comercial que existe en el tema municipal, el uso de la patente o la insolvencia, por supuesto, inclusive el incumplimiento del condominio, porque hay personas que dicen, no, yo estoy al día, lo que no he pagado es el condominio. No, si dejó de pagar el condominio, usted no está al día, Exacto. Está insolvente. Para poder disfrutar del beneficio, pues la prórroga legal es un beneficio a favor del inquilino, tiene que tener un estado de solvencia pleno en el desarrollo de su contrato. Y la solvencia implicará, como bien lo señala nuestro invitado, todos los conceptos que tengan que ver en ese lugar mediante el cual usted desarrolla ese comercio. Si se trata de un centro comercial, evidentemente entonces lo que tenga que ver por concepto de condominio u otros gastos adicionales que en este momento en el país, evidentemente el servicio de planta generalmente está incluido allí, y también cualquier otro tipo de gastos. Al regreso vamos a hablar de algo bien particular y es las causas por las cuales puede rescindirse un contrato en nuestro país. No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, ya en la parte final de este programa especial del día de hoy que dedicamos a lo que tiene que ver con los arrendamientos comerciales. Nuestro invitado, como ustedes han visto, una persona que está llena de conocimientos en la materia y que no vamos a dejar que se vaya sin que antes nos diga por qué razón se termina un contrato, qué puede ocurrir para que el contrato culmine. Una de las cosas que siempre pregunta la audiencia es todo lo que tiene que ver con el tema del pago del depósito y ese famoso depósito que entonces se va computando a los meses finales, pero que es algo que para ellos es tácito y que consideramos que es importante que sepan que debe estar expreso. Comencemos por allí en cuanto a esa finalización de la relación arrendaticia. ¿Qué ocurre con ese famoso depósito? Fíjate, algo bien interesante es que el depósito es una garantía. Y es una garantía que los abogados llamamos real. ¿Por qué? Porque el dinero es algo tangible. ¿Qué ocurre con el depósito? Es muy complejo el punto, porque en la ley de arrendamiento inmobiliario comercial se permite que el depósito genere una cobertura de la garantía de máximo 3 cánones de arrendamiento. Pero quizá la primera razón de desalojo o de procedencia del desalojo en este tipo de contratos es la falta de pago de 2 mensualidades, ¿no? O 2 cánones. ¿Qué ocurre? Que el inquilino pudiera eventualmente tener un problema financiero, monetario, de liquidez, y le dice al arrendador, descuente del depósito el canon, y al arrendador tal vez le interesa. Eso es una práctica absolutamente en infracción de lo que es el contrato y la ley. ¿Por qué? Porque el depósito está establecido para garantizar el cumplimiento de obligaciones en el momento de la extinción del contrato. Las obligaciones que en ese momento se puedan identificar, los incumplimientos que haya generado el inquilino. No puede ser de más de 3 meses. La otra garantía que permite la ley es la fianza, pero no pueden coexistir. El depósito presenta hoy día un gran problema, que es el siguiente. Si el arrendador exige el depósito
en bolívares, 3 meses de canon de arrendamiento en bolívares, cuando lo va a devolver al año, a los 2 años o a los 3 años, va a terminar siendo, precisamente por el nivel inflacionario que lleva pues, la moneda venezolana, va a ser ínfimo. Por lo tanto, ni va a servir para cubrir eventuales incumplimientos, ni va a ser tampoco, si el inquilino fue cumplido permanentemente, ni va a ser tampoco una restitución monetaria de lo que en su momento significó su erogación. Proporcional. Ahora bien, ¿es válido que el arrendador solicite que el depósito sea en bolívares y que los cánones sean en divisas? Pues fíjate lo siguiente, la prohibición de la ley, la prohibición, entre comillas, ¿no? La prohibición de la ley es a que el canon se establezca en divisas, no el depósito. Okay. No el depósito. El depósito, como no lo prohíbe, en derecho solemos decir, lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, el depósito que recibe el arrendador en divisas debería depositarlo en una cuenta a nombre de él, pero que sea exclusivamente para el resguardo de ese depósito. Y esa cuenta entonces eventualmente me puede generar intereses. Sí, bueno, pero es que las cuentas en divisas en Venezuela no generan intereses, ¿no? Si fuese en otro país, imagínate. Generaría los intereses que son de él, porque ¿de quién es el depósito realmente? El depósito es del inquilino. Exacto. Hasta tanto no se sigue un procedimiento de establecimiento y reclamación de su incumplimiento y se ejecute eso sobre la garantía, el depósito es del inquilino. Y si el depósito genera intereses, los intereses serían del inquilino. Yo aconsejo que en los contratos de arrendamiento, si el depósito se va a entregar en divisas, se establezca expresamente que ese depósito no va a generar intereses, independientemente de que se deposite o no en una cuenta bancaria. Porque la generación de intereses en una cuenta bancaria venezolana no es posible. De manera que la exoneración, es decir, quitar esa obligación al arrendador sería muy inteligente, además lógico y práctico. Ahora, si pasa lo contrario, si pasa el tema de que supongamos que la persona que está interesadísima en ese inmueble, en ese local comercial, entrega la cantidad de dinero por concepto de depósito, por concepto de mes adelantado y los gastos administrativos que al final terminan siendo en total como unos 5 meses y todo lo hace en divisas y posteriormente entonces comienzan a cobrar los alquileres, evidentemente los cánones en divisas. Cuando termina la relación arrendaticia, la persona le devuelve en bolívares a lo que estaba para esa fecha. ¿Eso es legal? No, no es legal. Okay. Y debe pactarse en el contrato, porque a pesar de las regulaciones de orden público que tiene la ley, la principal fuente del contrato de arrendamiento es el acuerdo entre las partes. Por ello, la importancia de un abogado que maneje bien el tema. Porque el establecimiento del depósito, al ser en divisas, debe indicar en su cláusula la no generación de intereses de esa cantidad y la restitución en la misma moneda en la que se estableció. ¿Cuándo se devuelve ese depósito? A la finalización del contrato, cuando ya el inquilino y el propietario han hecho su finiquito. El finiquito es tan importante como el mismo contrato, porque en el finiquito vamos a dar por canceladas las obligaciones que se hayan generado. Se debe hacer, por supuesto, en el momento en que se redacte el contrato, un inventario de todo el mobiliario, de todo ese tipo de situaciones, y en el finiquito identificar que todo se encuentra en perfecto orden. Obviamente, todo inmueble, todo objeto tiene un desgaste de uso que es distinto al deterioro causado por negligencia, por falta de mantenimiento. Exactamente. Siempre va a haber un nivel de desgaste, pero en el finiquito se liberan esas obligaciones y allí el arrendador debe reintegrar al inquilino la totalidad del depósito. Perfecto. Si fue pactado por casualidad en bolívares, que puede pasar, si fue pactado en bolívares, eso debe ir a una cuenta, forzosamente una cuenta en bolívares y ser devuelto con los intereses que haya generado la cuenta. Ahora bien, ¿por qué puede terminar forzosamente una relación arrendaticia desde el punto de vista comercial? O sea, más allá del transcurso del tiempo del contrato, más allá de la voluntad misma de que ya no continúe, ¿qué circunstancias diferentes pueden acaecer para que se interrumpa esta situación? Varias, entre ellas, bueno, la falta de pago, que sería la principal. Pero la modificación del uso es una de ellas. Yo recuerdo un caso muy particular y además casi chistoso, que un señor tenía un centro comercial del cual él era el propietario, bueno, su familia
tenían como una empresa. Y ellos decidieron explotar ese local comercial pequeño, eran como decir 7 locales comerciales grandes, era como una especie de emporio de la computación. Okay. Entonces, uno de los locales fue para celulares, el otro era para computadoras, el otro era para juegos electrónicos, el otro era para no sé qué. Resulta que a uno de ellos no le dio ningún resultado, y él empezó allí a vender, tú me vas a creer, verduras. Caramba. Ajá. Ok, bueno, pero era su local comercial. ¿No? Él decía verduras. Él cambió. Entonces, los demás dijeron, mira, ¿cómo es posible? Y lo tenía además muy bonito, ¿no? Okay. No es que era una cosa loca. Le puso unas cuestiones, unos refrigeradores. Entonces, por supuesto, mire, señor, usted alquiló aquí para desarrollar una actividad relacionada con el tema informático. Bueno, pero es que la gente también come, que aquí viene gente y compra cambures, que aquí viene... Sí, pero eso fue una modificación del objeto y de las normas que existían, pues si es que existía el comité paritario. Entonces, él no le quedó otra opción que entregar, porque ya el cambio de uso, que es a lo que me refiero, el cambio de uso establecido en el contrato es una causal de desalojo casi inmediata. ¿Puede establecerse un cambio de uso acordado en medio del contrato como un adendum del mismo y autorizado por la otra parte? Perfectamente, eso lo permite la libre voluntad. Otro elemento que puede ser común en el caso de los desalojos es el subarrendamiento. El subarrendamiento. ¿Por qué? Porque el subarrendamiento coloca al inquilino en una relación de arrendamiento con otro sujeto que el propietario ni siquiera conoce, del cual no tiene ninguna información. Exacto. Y el subarrendamiento mete en el inmueble a otra persona a desarrollar una actividad distinta, ¿correcto? Y suele pasar, fíjate, una práctica bastante, no ilegal propiamente hablando, pero una práctica que perjudica muchísimo al propietario, que un inquilino alquila un local comercial grande, por decir, por $500, ¿no? $500. Y él consigue a quien alquilarle un espacio de ese local a otra persona por $300. Y consigue quien más alquilarle otro espacio por 200. Y ahí ya él paga el canon y si puede mete a otras personas, otros inquilinos. Y eso lo convierte en un bochinche. Eso es una causal de desalojo inmediata. Claro. Ojo, si la prohibición de subarrendamiento está indicada en el contrato. Y si no lo está, entonces se supone que usted autorizada. puede. Porque el Código Civil permite el subarrendamiento. Exacto. Para que el subarrendamiento no se dé, tiene que estar prohibido en el contrato. Y de allí que es tan importante que usted revise entonces ese contrato. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? La necesidad que todo arrendamiento comercial esté avalado por un contrato escrito, en aras, por favor, de verificar cuáles son esas circunstancias. Agradecemos muchísimo a esas personas que enviaron estas dudas. Esperamos que este hecho por el cual pasaron sea resuelto con buen término, y si no, aquí tienen al especialista para que haga lo propio. Y evidentemente que usted recuerde que cada una de esas condiciones tienen el fin de que usted haga su desarrollo comercial y que el propietario del inmueble pues también vea su beneficio económico por haber arrendado este objeto, este bien, pero que todo esté dentro del marco de la ley. Al fin y al cabo, lo importante acá es recordar que el derecho está a su alcance. La invitación es para la próxima semana para que continúen con nosotros disfrutando de cada una de nuestras emisiones y aprendiendo de todas estas preguntas que ustedes mismos nos han enviado y que nosotros gustosamente respondemos. Hasta luego.